Y como él era humano, pero como era Dios, como es Dios, resucitó al tercer día. Amén. Entonces, el mensaje del día de hoy está titulado, el título del mensaje de hoy es Dios. Fue Dios quien nos dio el pacto. Dios nos dio el pacto. Yo les voy a invitar a los niños, esas dos niñas preciosas que están aquí, vengan y se sienten aquí, por favor. Los niños, si quieren, me traen los niños para acá para que se sienten aquí. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los padres es el reino de los cielos, de los niños. Y nosotros tenemos una particularidad, y es que siempre los 10 primeros minutos del mensaje lo dedicamos a los niños, porque sabemos que los niños tienen una manera diferente de... los niños tienen una manera diferente de no solamente de recibir, sino también una capacidad de atención, porque son niños. Ellos se cansan rápido. Entonces, estos 10 primeros minutos del mensaje están dirigidos para ustedes. Amén. Los bendigo en la plenitud de Cristo y vamos a leer entonces la palabra en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 17 y 18. Génesis capítulo 2, versículos 17 y 18. Lo tenemos aquí en pantalla. ¿Sí? Lo tenemos aquí en pantalla para los que de repente no tienen la Biblia o no tienen la Biblia en este momento allí, lo podamos leer. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor así. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿quién de ustedes ha visto el cielo? ¿Ustedes ven el cielo los días? ¿A días? ¿Ustedes ven el cielo? Cada vez que veamos el cielo, recordemos que Dios creó el cielo y la tierra, y el cielo sigue estando en el mismo lugar. El trono de Dios no ha cambiado. La palabra dice que el cielo es el reino de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Entonces, eso no ha cambiado. Pero la palabra de hoy, que conforme al título del mensaje, y es que Dios es quien nos dio el pacto, pensamos que es el pacto. A veces nos enredamos, ¿verdad? Que es el pacto. Esta mañana meditaba en esa palabra y el pacto es la palabra que da Dios. Dios nos da la palabra a nosotros y la palabra que Dios nos da a nosotros es la palabra que nosotros recibimos desde el trono de Dios. O ha venido un tiempo donde el evangelio se ha perdido y ahora escuchamos inclusive en los canales de televisión que se dicen ser cristianos que el hombre pacte con Dios. Que el hombre pacte con Dios es algo que no es bíblico. Que el hombre pacte con Dios es algo como me decía esta mañana el Señor. Imagínense, ¿quién de ustedes no ha tenido hormigas en su casa? Yo tenía hormigas. Entonces las hormigas, ¿cómo buscan el azúcar? Y que no haya una boronita de galleta. Y que no haya un pedacito de pastel por ahí, porque llegan las hormigas. ¿Cómo ellas se enteran? Yo no sé. Pero ellas tienen un radar. Y las hormigas llegan. Ahora imagínense usted que usted escucha a la hormiga en su casa que le diga, bueno, señora Dunia, si usted no quiere que nosotros vengamos para acá, no compre más azúcar. No tome más café con azúcar. Porque ¿quién le manda usted a tomar café con azúcar? Nosotras podemos venir cuando queramos. Entonces, el hombre con Dios, muchas veces al perder el pacto, se comporta como una hormiga. ¿Cómo la hormiga va a entender el idioma humano? ¿Cómo la hormiga le va a dar instrucciones a los hombres? No compres esto, no compres aquello. Sí, claro,
Solo tienen esa barrigota, madre, no sigan echándole azúcar al café. No es así. Dios es el que gobierna sobre nosotros y el pacto lo da Dios. Nosotros no pactamos con Dios. Es Dios quien nos dio el pacto para que nosotros tengamos vida. Y la palabra, toda la palabra de los 66 libros que contiene el Nuevo y el Antiguo Testamento, es la guía que nos da Dios para vivir en esta tierra con plenitud, así como nos dio el pacto en Génesis 2, 16 y 17. Entonces, niños, el único ser creado por Dios para estar con Él somos nosotros los seres humanos. Dios, ¿ustedes les gustan los perros? ¿A ti te gustan los perritos? ¿Verdad que son lindos? Y tú has oído un perrito diciendo, oh Dios, te pido que me den perrarina hoy. ¿Verdad que no? No, porque los perros no tienen conciencia espiritual. Son muy lindos, los gatos, los perros, pero el único ser que tiene conciencia espiritual somos los hombres. Porque solo los hombres fuimos creados seres espirituales a imagen de Dios. Por eso es que comienzo la palabra diciendo, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. No podemos adorar a Dios, como dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, dice, si antes habíamos conocido a Cristo según la carne, ya no es así. Ya no es así. Por eso es que el 17 dice, ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, estas vidas hermosas que tenemos aquí adelante son vidas nuevas. Son papeles en blanco que nosotros, dándoles a ellos el evangelio de solo Cristo, sin humanismo, sin legalismo, sin misticismo, sin religión, sino el evangelio de Cristo es disfrute. Cristo es disfrute. ¿Por qué? Porque el hombre es el único ser creado a imagen de Dios para estar con Dios. Por eso cuando ustedes leen el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, ven la perfección de Dios. Y Dios coloca al hombre en el huerto del Edén. Dios crea al hombre, lo coloca, le sopla aliento de vida, donde les insufla su espíritu en el hombre. Y cuando el hombre abre los ojos, el hombre está así, necesito porque es de abajo. Y cuando el hombre abre los ojos, lo primero que ve a Dios. Adán lo primero que vio fue a Dios. ¿Qué es lo primero que nosotros vemos cuando nos levantamos en la mañana? ¿En qué pensamos cuando nos levantamos en la mañana? Ay, voy tarde. Ay, yo anoche no puse los frijoles a ablandar. Ay, yo no sé qué la tarjeta. No tendré la tarjeta hoy. ¿Dónde tendré? Si nos levantamos nosotros. Es muy llagadito. Eso es un término venezolano para los venezolanos, que no son venezolanos, no lo entienden. Eso significa que es rapidito, 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 dejando casi que el estómago, pero tenemos que ir rápido. Entonces, Dios puso al hombre en el huerto del Edén y le dio el camino del disfrute. Génesis 2, 16 y 17 es el camino del disfrute. Si ustedes caminan con Dios a días, si tú todos los días recuerdas a Dios, ¿cómo es que nombre mi amor lindo? No. Joel. ¡Oh! ¿Qué nombre le pusieron? Joel. Nombre hermoso, y no solamente hermoso, sino la promesa que contiene la palabra que Dios le dio a Joel. Que en los últimos días los jóvenes verían visiones. Todos los niños son llenos del poder del Espíritu Santo. Crean ustedes eso. Entonces, cuando nosotros en la mañana, el primer pensamiento del día es para Dios, todo el día podemos estar conectados con Dios. Entonces, Dios nos dio este pacto. ¿Cuál es el pacto? Que todo árbol del huerto pueden comer libremente. Ustedes son los señores de la tierra. Disfruten, disfruten. Pero del árbol que está en medio del huerto, no coman de él. Yo no sé cómo son ustedes como madres, pero yo era madre que cuando los hijos me preguntaban mucho, mamá, ¿y por qué? Yo les decía, porque yo soy su mamá, entonces calle y avance. Vamos, rapidito, que yo soy su mamá. Dale, dale para adelante, que yo soy su mamá. ¿Pero por qué, mamá? Porque yo soy su mamá. Pero Dios no es así. Dios dijo,
porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, vamos a la introducción del mensaje. Y en la introducción del mensaje vemos nosotros que Dios dio un modelo original para el hombre. Fíjense ustedes, Dios es trino. Pero cuando estamos viendo el libro de Génesis, el Dios trino es el Dios creador, el Dios verbo y el Dios Espíritu Santo. ¿Por qué no es Dios Padre? Porque no había el hombre pecado. Por lo tanto, si el hombre no había pecado, pues Cristo no había venido. Y si no hay Cristo, no hay hijo. Si no hay padre, no hay hijo. Y si no hay hijo, no hay padre. Entonces, por eso es que Génesis 1, del 26 al 27, nos habla, niños, del Dios que creó los cielos y la tierra, creó los peces, creó los peces para estar en el mar, las aves para estar en el cielo, animales que caminan sobre la tierra y animales que se arrastran sobre la tierra, pero al único que creó para estar con él a su imagen y semejanza fue al hombre. Señor y juez de la tierra. Esa es la autoridad que Dios nos dio a nosotros como hombres. Pero dice la palabra que ese Dios trino, Génesis 1:26, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre un ser espiritual para que tenga todo en común con nosotros. ¿Qué nos da la comunión con Dios? Ser seres espirituales. Eso es lo que nos da la comunión con Dios. Que somos seres espirituales nos da la comunión con Dios. ¿Y qué es lo que nos hace tener todo en común con Dios? Que somos espíritu y tenemos la semejanza de Dios. Dios es amor. Tanto es así que Dios muestra su amor para con nosotros en que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios es paz. La paga de nuestro paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 5:3. Dios es paz. Él es el único que nos da la paz. Pero Dios es el único que le da al hombre la verdadera razón para ser feliz y la verdadera llenura para ser feliz. ¿Por qué el hombre no es feliz? Porque el hombre está separado de Dios. Si nos escuchamos es muchísimo mejor que Dios creó al hombre para estar con él. Y por eso es que el hombre es feliz. ¿Por qué el hombre no es feliz? Porque ahora el hombre busca llenar ese vacío con los hijos, con la esposa, con el esposo, con el carro, con los amigos. Y cuando no lo puede llenar con la familia, lo llena con los vicios. Lo llena con las obsesiones y con las divisiones. ¿Por qué? Porque el hombre quedó separado de Dios. Pero Dios dijo, estoy en Génesis 1, 26, 27, 28 y 29. Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, Génesis 1, 27. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. ¿Por qué creen ustedes que ahora la hormiga no es solamente varón y hembra? Porque la hormiga decidió y cree que es Dios. Y entonces ahora la hormiga hace un tercer, cuarto, quinto, sexto, octavo, 19º sexo. O género, por decirlo así. Porque el hombre toma el lugar de Dios. Y habiendo quedado separado de Dios, el hombre pasa a ser hijo de Satanás. Por eso Génesis 1:28 dice, y los bendigo Dios a los dos. Yo bendigo hoy a las familias, a los hombres y a las mujeres los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo y al fruto del vientre de las mujeres que son los hijos. Son herencia, porque ustedes, madre, el mayor tesoro que tienen es poder dar la garantía de la continuidad del evangelio a través de sus generaciones. Eso es lo más maravilloso que tenemos nosotros también. ¿Y qué es lo que tiene el hombre? Que siendo cabeza de hogar, vela porque sus hijos sean criados dentro de la palabra.
y no dentro del sistema del mundo. Le decía yo a mi nieto, yo tengo un nieto de 5 años, y yo le decía, hijo, nieto, no le digo nieto, ni le digo hijo, no, lo llamo por su nombre y le digo, mira cómo has crecido. Vente para acá, ¿cómo te llamas tú? ¿No? Brittany. Ustedes ven que Brittany está, ¿quién es la mamá de Brittany? ¿Mm? Ah, la hermana Julia. Ajá, Brittany está del mismo tamaño como nació. No, ha crecido. Brittany sabrá lo mismo que sabía cuando nació. No, sabe muchas otras cosas. Y eso es natural. Lo más importante es que Brittany sepa quién es Dios, cuál es la misión que Dios le dio a ella aquí en la tierra, porque ella está en la tierra. Eso es lo más importante, porque el crecimiento del cuerpo es natural y que conozcan y aprendan cosas en la iglesia es natural, pero ¿quién le va a dar el evangelio a Brittany para que ella sea una mujer total, absoluta y plenamente feliz? Sus padres. Gracias, mi chiquita. Entonces, dijo Dios, los bendijo Dios y les digo, fructifíquense, multiplíquense, porque nos dio la capacidad de multiplicarnos. Y hoy nos sigue dando la capacidad de multiplicarnos en discípulos, hombres y mujeres que crean en Dios y que le crean a Dios. Amén. Hombres y mujeres que le crean a Dios. Y le dijo que gobernaran sobre la tierra. Y ese es el diseño original de Dios para el hombre, Génesis 1:28. Y en Génesis 1:29 Dios le dio al hombre la garantía de la provisión. Léanlo. La Biblia no dice, y usted tiene, antes de Génesis 3 no dice nunca que nosotros teníamos que trabajar esforzadamente para comer. Dice, os he dado todo árbol en que hay semilla y todo árbol que da fruto le será para comer. ¿Por qué? Porque Dios nos da todo. Ese fue el diseño de Dios, darnos todo. Pero el hombre quedó separado de Dios. Como dice la palabra en Génesis 3, del 1 al 6, el hombre decidió darle la espalda a la palabra de Dios y tomar el ofrecimiento de Satanás creyendo que sería como Dios. Y desde ese momento el hombre pasó a ser hijo de Dios. Perdón, hijo de Satanás. Juan 8:44. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de él queréis hacer. Entonces, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué la gente es así? Porque tienen una condición espiritual de donde ellos no pueden salir. Entonces, el hombre creyó que lo que el Satanás le estaba ofreciendo, que iba a ser igual como Dios, a Dios, iba a ser así, y no fue así. Entonces, los niños se pueden ir para su escuelita sabiendo que son hijos de Dios. Amén. Son hijos de Dios y ustedes fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Amén, grita, que no se te olvide eso. Y a ti tampoco. Pueden ir con su maestra en la escuelita. Entonces, el hombre quedó separado de Dios y cuando el hombre quedó separado de Dios, Dios no dejó al hombre en esa condición para siempre, sino que Dios les dio la promesa del Mesías. Dios nos dio la promesa del Mesías. Isaías 7:14 es la profecía del Mesías y Génesis 3:15 es la promesa del Mesías. ¿Cuál es la promesa del Mesías? Cuando Dios habla con Satanás y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Por eso es que las mujeres somos tan importantes, no porque seamos menos importantes, más importantes que el hombre, ni en comparación. No se trata de comparación, sino que la palabra dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Utilizaste la amistad con Eva para hacer caer al hombre. Pues ahora por una mujer va a venir el Mesías, va a venir la salida. Eso es Génesis 3:15, la promesa del Mesías. Isaías 7:14 es que el mundo no sabía cómo se iba a cumplir esa promesa, hasta que el profeta Isaías dijo, el Señor mismo le dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, habiendo visto la introducción, ¿qué nos dio Dios? La palabra. ¿Quién nos dio la palabra de Génesis 1 del 26 al 29? Dios. ¿Quién dio la salida cuando el hombre quedó separado de Dios?
Dios. ¿Quién dijo cómo se iba a cumplir la promesa del Mesías? Dios a través del profeta Isaías. Por eso cada uno de ustedes, hermanos, son tan importantes, porque ustedes son la plataforma de Dios aquí en la tierra para transmitir su palabra. Nosotros somos la plataforma de Dios para transmitir su palabra. Cada uno de ustedes son muy importantes, porque cuando ustedes han confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces ya Satanás no tiene arte ni parte en ustedes. No tiene autoridad, no puede tocarlo, dice la palabra. Entonces vamos al contenido. En el contenido vemos cómo la promesa del Mesías, Génesis 3:15, y la profecía del Mesías, Isaías 7:14, se cumplió en Mateo 1, del 18 al 24, y vamos a leer. Mateo 1, del 18 al 24. Es muy importante siempre que nosotros estemos leyendo la palabra. Es muy importante siempre que nosotros estemos orando con la palabra y no con nuestras palabras. Porque nuestras palabras no mueven el trono de Dios, a menos que sea un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Un corazón que viene a Él. Pero luego es la palabra de Dios, el compromiso de Dios es con su palabra. Porque nosotros le hablamos al Señor en lenguaje hormiga. Y el lenguaje hormiga no mueve, no puede mover el trono de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, ¿cómo fue el nacimiento del Mesías? Quiere decir cómo se cumplió la palabra de Génesis 3:15 y Isaías 7:14. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, Jesús significa Salvador. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, con ese. El hombre tiene un pecado fundamental, que es el pecado original de Génesis 3, del 1 al 6. Y por ese pecado, por causa de ese pecado, el hombre comete otros pecados. ¿Por qué mienten? Porque están separados de Dios. O sea, que los hijos de Dios no mentimos. No deberíamos, ¿verdad? Ni las de colores, ni las rosaditas, ni las blanquitas, ni nada, no, no. Los hijos de Dios no mentimos. La palabra dice que tú sí sea sí, tú no sea no. Pero eso es un ejercicio espiritual de conciencia. Yo determino y desafío, no digo mentiras. No miento. Dice la palabra, el que hurtaba, no hurte más. O sea, ya tienes la conciencia espiritual y no lo haces más. Entonces, Jesús significa el Salvador. Y vemos cómo José, ¿qué estaba haciendo José? Pensando él en esto, él estaba orando en su mente. Por eso llega un momento que nuestros pensamientos, nosotros tenemos que cuidar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos. Tenemos que cuidarlo mucho. Pero llega un momento que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros deseamos, lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos encanta, todo eso llevémoslo en oración. Todo. Y ahí nuestra vida es un continuo de oración. Es un continuo, una continua comunicación, una continua corriente con Dios.
Entonces, nuestros pensamientos y sueños son oraciones. Cuando son oraciones, el Señor responde. Cuando nuestros sueños dejan de ser nuestros sueños y pasan a ser los sueños de Dios. Pasa a ser, mi sueño es hacer la voluntad de Dios. Mi sueño es ser testigo de Dios aquí en la tierra. Mi sueño es salvar Montreal. Mi sueño es tener las bendiciones del encuentro para salvar a los que no conocen al Señor. Mi sueño es que este país doble rodillas y las lenguas confiesen que Jesús es el Señor. Ese es nuestro sueño. Amén. Entonces, realmente, si nos ponemos a ver, el Señor permitió que María concibiera al bebé, que concibiera el Espíritu Santo, que concibiera al Mesías, pero a quien le dio la responsabilidad fue a José. José, no temas tomar a María por tu mujer, porque lo que en ella ha engendrado, ese bebé que van a hacer, es el Mesías. Tú lo vas a criar, tú vas a respaldar esa familia, tú vas a tener un matrimonio con propósito, porque en sus casas se está criando el Mesías. ¿Quiénes estamos criando nosotros en nuestras casas? A los remanentes que van a garantizar la continuidad del Evangelio. Esos son los niños que nosotros tenemos, que muchas veces no les prestamos atención y lo que vemos es que interrumpen, que gritan, que saltan, que se portan un poquito mal, porque ellos no se portan muy mal, se portan un poquito mal, nada más, un poquito mal. Entonces, vamos al punto número 2. Habiendo entendido cómo se cumplió la promesa y la profecía, vamos al punto número 2. El Señor nos llamó a nosotros. Ustedes están conscientes que el Señor los escogió, los llamó, que Dios es quien nos busca a nosotros, que el hombre no puede buscar a Dios. El hombre no puede buscar a Dios. Por eso es que Dios se vistió en el cuerpo de un hombre para venir a buscarnos en nosotros. Y este es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, miren lo que dice la palabra en Marcos. Marcos capítulo 3, versículos 13, del 13 al 15. Cuando nosotros vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los 4 evangelios paralelos. A veces nos leemos y se parece que se repite algo, se repite todo, pero no se repite, se confirma la palabra y hay, en los evangelios hay detalles que da Marcos que no lo da Juan, hay detalles que da Lucas que no lo da Mateo y así sucesivamente. Vamos entonces a Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 15, cuando el Señor llama a los discípulos, cuando el Señor nos llamó a nosotros, ¿para qué nos llamó? Dice así la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a lo que él hizo, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hermanos, esta palabra no ha cambiado. El Señor Jesucristo nos llamó a ustedes para estar con ustedes. Me llamó a mí para estar conmigo. Nos llamó a cada uno de nosotros, a la iglesia, para estar con nosotros. Y la iglesia tiene una razón de ser. Nos envió, nos llamó para estar con nosotros. Nos dio autoridad para echar fuera demonios, pero nos manda a predicar. ¿Qué predicamos? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que estando el hombre separado de Dios, muerto espiritualmente, Cristo vino a la tierra a buscarnos nosotros. Dios dio una promesa. La simiente de la mujer le aplastará la cabeza a Satanás. Y eso se cumplió en la cruz de Calvario. Ya se cumplió. Entonces tenemos la autoridad del nombre de Jesucristo, no es la autoridad nuestra. Y en esa autoridad es que nosotros vamos y compartimos la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el hombre ya no está separado de Dios. Que desde que vino el Señor Jesucristo a la tierra, Dios está con nosotros. Dios está con la humanidad. Es la humanidad la que no, al no conocer estas verdades y al no tener alguien que se las comunique,
la humanidad sigue en sufrimiento, en dolor, en desesperación, en muerte, separados. Porque el hombre separado de Dios está muerto espiritualmente. Y si está muerto espiritualmente, ¿qué es? Polvo. Y el polvo lo sopla el diablo y se lo lleva. Siempre. Porque la obra de Satanás no la podemos obviar. Entonces, el llamado del Señor es el mayor privilegio que tenemos. Somos hijos de Dios en Cristo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos de Dios, hijos de Dios. ¿Para qué nos llamó? Para estar con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿qué nos falta? Nada. Pero como estamos nosotros, necesitamos aprender la palabra, creer la palabra, orar con la palabra y vivir con la palabra, nosotros siempre estamos siendo engañados por Satanás diciéndonos que nos falta. La que tiene hijos sufre porque tiene hijos, la que no tiene hijos sufre porque no tiene hijos. La que tiene marido sufre porque tiene marido y la que no tiene sufre porque no tiene marido. Así que la vida es un sufrimiento constante. El que tiene trabajo sufre porque tiene trabajo y se tiene que levantar temprano. El que no tiene sufre porque no tiene trabajo y cómo va a pagar las cosas. ¿Esa será la voluntad de Dios para la humanidad? Definitivamente no. Definitivamente no. Entonces, en esta porción de las palabras vemos que Dios nos dio su autoridad y nos dio la misión de vida. Predicar este evangelio. Vamos al punto 3 del contenido, Raúl. Y yo les voy a regalar esta porción de la palabra para esta semana. Porque de esta palabra vamos a predicar la próxima semana. La predica de la próxima semana, que Dios mediante, yo voy a estar aquí nuevamente con ustedes, va a estar basada, el título de la próxima semana va a ser el contenido de la salvación. Y la palabra la encontramos en Mateo 16, del 13 al 19. El Señor Jesucristo, viniendo a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a los discípulos, después que había hecho el milagro de los 4.000, de alimentar a 4.000 personas, ¿quién dicen la gente que yo soy? Y la gente decía, uno decía que él era Juan el Bautista, otro que era Elías, otro que era Jeremías, otro que... Él era un profeta, decía la gente. Y así todavía hoy lo conoce la nación de Israel. Un profeta más. Pero solo Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y esa revelación nos la da el Dios a nosotros. Entonces, sobre esa confesión es que descansa nuestra vida de fe. Y también debe descansar la iglesia. ¿Por qué la iglesia ha perdido fuerza? Porque las personas no tienen la capacidad ni siquiera de atender la palabra, de escuchar la palabra y estar pendientes de la palabra, lo que se está predicando la palabra. No, están distraídos en otras cosas, porque el diablo les roba la palabra. 1, 2, la iglesia está hablando de Cristo, tal vez no mencionan aquí en el púlpito, pero no están hablando de solo Cristo. Están hablando de Cristo y de algo más. De Cristo y la prosperidad. De Cristo y la conducta. De Cristo y la condenación. De Cristo y algo más. A veces mencionan a Cristo por allá. Y hay iglesias que a veces hablan de Cristo. Pero la iglesia fue llamada para predicar de solo Cristo. De solo el reino de Dios, y que nosotros vivamos, la iglesia viva solo con el poder del Espíritu Santo, porque en nuestra fuerza, hermano, no podemos hacer nada. La Biblia dice que el mundo está gobernado por el príncipe, la potestad del aire, el espíritu que sigue operando en los hijos de desobediencia. Y lamentablemente la iglesia en muchas oportunidades estamos como hijos de desobediencia. Las iglesias se han convertido en centros sociales y culturales. Y esa no es la razón de ser de la iglesia. Entonces, nosotros que somos templo del Espíritu Santo, piensa en esta semana en esto. Donde quiera que tú te muevas, hermano Hernando, dices, yo soy el templo del Dios viviente. Yo soy el templo que camina. Yo soy luz en medio de la oscuridad de esta ciudad. Porque Cristo, que es la luz, vive en mí. Ese es el Cristo que nos habita a nosotros. Amén. Entonces concluyamos, hermanos, sin oración ninguna vida se puede sostener.
Sin oración, ninguna iglesia se puede sostener. Y ustedes escuchan el avivamiento, el avivamiento, el avivamiento. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo no escucho hablando aquí en esta ciudad otra cosa que no sea el avivamiento. ¿Cómo puede haber avivamiento si nosotros no somos vivificados en el poder del Espíritu Santo? El avivamiento es individual. Y cuando el avivamiento, cuando yo soy avivado por el poder del Espíritu Santo y mi hermano es avivado por el poder del Espíritu Santo y tú eres avivado por el Espíritu Santo y tu hermana es avivada por el Espíritu Santo, entonces hay un avivamiento en la iglesia. Porque la iglesia es el lugar donde se reúnen los que están restaurados, renovados, recreados y dependientes del Dios Trino. Amén. Entonces, yo soy la persona que creo en el avivamiento, claro que creo en el avivamiento. Pero creo que sin oración, sin palabra y sin oración no puede haber evangelismo. No hay. Y la palabra, quien da la palabra es Dios y Él es el que la cumple. Quien dio la promesa del Mesías fue Dios y el Mesías vino y dio la salvación al mundo y sigue obrando salvación nuestro Cristo. Y el Espíritu de Dios es el que nos guía al Padre y al Hijo. Y es el que nos levanta como testigos, como dice la palabra en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en tu familia, en toda Judea, en todo lugar donde vayas, en todo lugar donde te mueves, en Samaria. Échale el ojo a los enemigos, a los que no te gustan, al que te cae gordo, al que te cae chinchoso en el trabajo. También por eso tienes que orar para poder salvarlos, y hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. ¿Y saben quién es lo último de la tierra? Cuando nosotros tenemos que ser testigos de nosotros mismos. Porque a los demás nosotros les podemos, no sabes, meter más o menos la mentirita blanca, pero a Dios no. Dios es el único que nos conoce profundamente. Y el Espíritu Santo, el anhelo del Espíritu Santo es que nosotros seamos restaurados genuinamente, fuimos restaurados a la imagen en Cristo, que nuestra semejanza sea conforme al fruto del Espíritu de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, palabra y oración es lo que hace que nosotros tengamos vidas de evangelistas. Hermanos, el ser evangelista no es que yo esté negando la palabra que dice el apóstol Pablo. No es un ministerio per se, solito. Todos somos llamados para ser evangelistas. Todos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Pero cuando el Señor se reúne con los discípulos en el monte donde Él les había dicho que se encontrarían, que es el monte de los Olivos, les dice el Señor Jesucristo. Dicen que lo vieron, el Señor, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y como el Señor es el Señor, sabía que ellos dudaban, les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Y nosotros, para ir y hacer discípulos, primero tenemos que ser discípulos nosotros. Amén. Esa es la invitación. ¿Cómo se levanta un discípulo? A través de la palabra, de la oración. Y cuando la palabra y la oración te evangelizan a ti mismo y eres recreado y transformado, entonces no podrás esconder la luz debajo de una silla, ni detrás de una puerta, porque los que están en tinieblas vendrán a ti. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias porque a ti te plació crearnos a tu imagen, conforme a tu semejanza, crearnos hombres y mujeres, crearnos, Señor, para tener autoridad sobre toda la creación y ser los jueces en la tierra. Gracias porque nos bendijiste desde el principio y nos dijiste, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúguenla y sean los señores sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Gracias porque tú nos das la garantía de que nos llamaste para estar con nosotros. Y tenemos la autoridad de tu nombre. En tu nombre, Señor Jesucristo, yo ato todas las fuerzas de la oscuridad y todo lo que no es semejante en nosotros, de manera individual y como iglesia, como cuerpo. Atamos todo lo que se opone en esta ciudad a la predicación de tu evangelio. Atamos todo lo que es contrario, Señor, al establecimiento de tu reino. Y yo desato el poder de tu Santo Espíritu sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Que ellos puedan en ti ser levantados como atalayas, que puedan ser levantados como conquistadores, que puedan ser levantados, Señor, como los que predican con su vida, muchas veces sin abrir la boca, dan testimonio de que tú los habitas, de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y eres el que ha solucionado el problema del pecado original y que todos los días eres el que soluciona todo lo que viene contra nosotros. Oramos en agradecimiento, con acción de gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermano, les quiero anunciar que los días